Hoy se sienta con nosotros Sergi Torrens, él es consultor financiero, ayuda a personas, empresas y organizaciones a manejar sus finanzas y es un experto en economía, así que es un placer darte la bienvenida. Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, ¿no? De la invitación, así que un gusto. Muchas gracias. Sergi, venimos de un mes de septiembre que tiene de fama ser malo para los mercados, donde Ujú. se ha dado la mayor inyección de liquidez desde la pandemia. Se ha cerrado al alza, pero octubre nos ha sorprendido con muchísimo rojo en los mercados, porque, entre otras cosas, como hemos venido comentando durante todo el día, la situación en Oriente Medio puede ponerse mucho peor. ¿Qué es lo que podemos esperar? Y al final, también en los mercados y en todo en la vida, esto es geopolítica pura y dura, ¿no? Sí, exacto, y es un poco difícil de predecir, ¿no? Porque es muy difícil saber qué va a pasar los próximos meses con el conflicto, ¿no? Que está cada vez, pues, yendo a mayores, ¿no? Porque esto puede tener un impacto importante a nivel de inflación, ¿no? Y lo estamos viendo ya hoy y ayer, ¿no? Que como el petróleo vuelve a repuntar, de momento está a niveles que no son altos, por tanto no hay que preocuparse por ello, pero sí que al final esto puede acabar, pues, repercutiendo en la inflación y un poco, pues, tocando esa pata, ¿no? Que tenía la Fed en estos momentos, que era empezar a bajar los tipos, que ya estaba decidido. Pues depende de cómo se desarrolle, pues puede ser que tenga que frenar esa bajada, que por otra parte creo que sí que es necesaria, ¿no? Y también era algo que ya estaban descontando los mercados y que necesitan, ¿no? Para seguir subiendo. Entonces yo creo que este mes va a ser muy incierto también y sobre todo porque, pues, en pocos días, pues también hay las elecciones, ¿no? Presidenciales, con lo cual normalmente los 2 primeros meses o los 2 meses previos a estas elecciones suele ser un mes muy incierto, con mucha volatilidad y en general que en el mejor de los casos se queda plano, ¿no? El mercado de media, digamos. Qué bueno. Sergi, bueno, por mi parte, bienvenido. Te he visto una que otra vez por ahí por YouTube. Muy bueno Muchas tus gracias. aportes. Te voy a hablar de un tema complicado, pero me interesa mucho tu opinión. Vamos a hablar de la economía de Claro. Estados Unidos. La huelga de Boeing se suma ahora a la huelga de la costa este, que tiene mucho mayor impacto. ¿Cómo tú ves este tema? ¿Qué tanto impacto crees que tenga en los mercados? Háblanos un poquito de tu perspectiva como experto. Bueno, yo creo que, o sea, viene un poco en la misma línea, ¿eh? Porque al final son huelgas que acaban afectando a la inflación, ¿no? Y especialmente la de los puertos, porque si no recuerdo mal, más o menos casi el 50%, más del 50% del tráfico sale de la zona donde están las huelgas ahora mismo, con lo cual esto, pues quizás no en el corto plazo, pero sí que puede acabar siendo un problema con la inflación y, por supuesto, repercutiendo de nuevo en los mercados, ¿no? Porque si sube la inflación, pues entonces lo que va a suceder es que pues la Fed no podrá bajar tipos y eso, pues, ralentizará aún más, ¿no? Lo que puede venir en cuanto a la recuperación económica, que en Estados Unidos de momento no hay problema porque todo está yendo muy bien, no como en Europa, ¿no? O Reino Unido, que estamos, pues, ya con la pata coja, ¿no? Digamos, pero al final son cosas adicionales que le ponen palos a las ruedas a la economía, especialmente en un momento en el que, pues, parecía, ya se daba por hecho ese aterrizaje suave, pero si se van añadiendo cosas con inflaciones adicionales y fuerza a la FED a no bajar tipos, pues esto, el impacto en los mercados es claro, ¿no? Porque ya se ha descontado en los mercados que iba a haber una bajada de tipos progresiva y continua los próximos meses. Y si no sucede esto, pues será un chasco, ¿no? Un agua fría, un jarro de agua fría para los mercados y puede haber caídas, ¿no? Por esto, ¿no? Porque se daba por contado que ya debían haber o ya llegarían esas bajadas y resulta que al final no llegan, ¿no? Sergi, los inversores, perdón, no soportan la incertidumbre. ¿Qué estrategias de inversión deberíamos seguir en tiempos de alta volatilidad? Bueno, cuando hay mucha volatilidad, bueno, una de las cosas que se usa, sobre todo cuando ya tienes una cartera construida, ¿eh? Cuando ya tienes una cartera que ya tienes un peso importante en renta variable, pues una de las cosas para quitar volatilidad típicas, pues es el oro, ¿no? Tener un poco de oro en la cartera que haga de contrapeso. En situaciones normales también se diría algo de renta fija, ¿no? Especialmente la de gobierno.
En este momento no estoy muy seguro de si sería de contrapeso por el hecho de que seguro que van a aparecer noticias sobre la inflación, retraso en las bajadas de tipos, etcétera, y esto podría afectar negativamente a la renta fija. Pero yo diría oro y sobre todo en general, cuando hay mercados así tan complicados, pues intentar ir a empresas que su mercado o su cliente es de consumo habitual, ¿no? Pues temas de alimentación, energía, etcétera, que normalmente pues tienen menor volatilidad que el tipo de inversiones más de consumo discrecional, ¿no? De cosas que puedes posponer, comprar mientras no ves que la situación es cómoda, ¿no? Exacto, como mismo tú mencionas, siempre hay algo que se beneficia en la bolsa. Estamos viendo las acciones de energía teniendo buen repunte, buenos resultados. También las acciones de Aerospace and Defense también Correcto. moviéndose bastante bien. Háblame un poquito de la relación entre la renta fija y las tasas de intereses, porque tenía una pregunta para ti, pero creo que ya la respondiste. Me gustaría Vale. quizás como experto nos expliques un poco a los televidentes que quizás no saben mucho sobre este tema, bueno, esa relación que habías mencionado entre la renta fija y las tasas de intereses federales, ¿no? Vale, bueno, principalmente lo que hace la Reserva Federal, pues al final es mover los tipos de interés hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Cuando ve que hay un sobrecalentamiento, como ha pasado estos últimos años, ¿no? Que había inflación, pues ellos han subido las tasas de interés. Al subir las tasas, pues lo que consigues es que la gente consuma menos, ¿no? Y enfriar un poco la economía. Esa subida de tasas tiene un impacto directo en todo lo que es la deuda del propio gobierno, de la deuda del tesoro, porque al final esas tasas que marca la Reserva Federal se reflejan directamente en la deuda de más corto plazo del Tesoro. La deuda de un año y medio máximo, es donde tienes el mayor impacto. Entonces, esas subidas, cuando suben los tipos, la deuda de gobierno, el valor de la deuda baja, y al revés, cuando bajan los tipos, que es lo que se está esperando ahora, el valor de esa deuda sube. Por tanto, si tú tienes comprada deuda en un momento en el que van a bajar los tipos de interés, pues ese valor de lo que tú has invertido subirá, porque con esa bajada de tipos la deuda subirá de valor, ¿no? Por tanto, lo que ha pasado estos días es que la Reserva Federal pues ya anunciaba que había unas bajadas continuadas o que iba a haber bajadas continuadas, hizo una buena bajada hace poco más de 2 semanas, que bajó un medio punto, y ya se daban las indicaciones de que seguiría el camino de una manera más tranquila, pero seguirían. Por tanto, ya la renta fija, todo lo que son los bonos del Tesoro, pues ya habían hecho el movimiento pensando en que en el futuro iba a haber estas bajadas. Claro, si ahora no hay esas bajadas o se posponen, pues todo eso que se había puesto, digamos, en precio, ¿no? Lo que se dice en precio, que ya había subido, pensando en las próximas bajadas de tipos, pues puede ser que se revierta, al menos temporalmente, hasta que no se aclare el tema de, yo diría, el conflicto y los precios del petróleo, ¿no? Que es lo que posiblemente pueda traer esa inflación adicional si se alarga mucho. Y eso es importante mencionarlo también porque, bueno, cambia un poco las perspectivas que habían tenido muchos de los analistas que recomendaban la renta fija. Pues todo esto puede cambiar un poco esas proyecciones porque se va a ver afectado de manera directa. Pero bueno, creo que Ana tiene una pregunta muy buena para ti con respecto a las inversiones. Ujú. Bueno, Sergio, yo te quería preguntar sobre el tema de invertir en indexados, que lo escucho, está muy de moda, ¿no? Escucho a muchos analistas, economistas hablar de los fondos indexados. ¿Qué deberíamos de tener en cuenta a la hora de invertir en fondos indexados para hacerlo de una manera también responsable? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Los indexados es verdad que funcionan bien y cuando miras en el largo plazo, pues al final, y lo habréis leído en muchos sitios, pues prácticamente solo el 10% de los gestores activos son capaces de batir al índice. Por tanto, muchas veces se dice pues, que no merece la pena ir a buscar esos gestores porque, claro, tienes que acertar de ir a parar en esos 10 buenos que va a tener el índice, porque si vas a cualquiera de los otros puede ser que en el mejor de los casos te quedes igual o puede ser que ganes menos que el propio índice. Pero esto sucede únicamente con índices que sean muy grandes y muy eficientes, ¿no? Por tanto, os diría que en general invertir en fondos de gestión activa cuando estás en mercados que no son tan eficientes. Por ejemplo, si estamos hablando del SP500, estamos hablando del Dow Jones, pues son bolsas que son muy grandes y con mucha eficiencia. Por tanto, encontrar ahí un gestor que lo bata, francamente, es muy difícil. La verdad es que en el despacho hemos hecho muchos análisis de estos y, vamos, en el mejor de los casos, pues te quedas igual cuando hablas de plazos largos, de verdad.
Sin embargo, si te vas más, por ejemplo, al Russell 2000, pues cuando son índices que hay cosas que no son tan eficientes y que hay muchas cosas muy buenas y muchas cosas muy malas, entonces ahí sí que esa gestión activa tiene un valor importante y sí merece la pena que haya alguien, haya un gestor que decida de esas 2000 empresas del Russell cuáles son las que tienen mejores perspectivas, y ahí sí que vas a encontrar una diferencia, porque si comparas ahora Russell 2000 con fondos de gestión activa, pues veréis que pues, los fondos de gestión activa lo están haciendo notablemente mejor que el Russell 2000. Por tanto, yo os diría siempre que fondos indexados, desde luego, o ETFs indexados, todo lo que sean indexados, siempre y cuando sea de mercados muy grandes y muy, digamos, con mucha eficiencia, ¿no? Pues Estados Unidos, Reino Unido, pues Alemania, pero si te vas a cosas más pequeñas de mercados con empresas muy pequeñas o mercados como emergentes, ¿no? Que allí hay muchísimas empresas y hay mucho donde rascar, ahí sí que merecería, vale la pena tener una gestión activa porque van a realmente hacer un buen trabajo de selección y darán mejores resultados. Un poquito en la línea con eso, te habíamos preguntado sobre la renta fija anteriormente, pero me interesa mucho lo que acabas de decir, me parece muy apropiado. ¿Consideras entonces que quizás es un momento para, bueno, para una persona que tiene inversiones pasivas, se está hablando porque hay muchas maneras de invertir en la bolsa, en ETFs o este tipo de intercambios? ¿Tú consideras que es un momento para quizás moverse? Un poquito moverse en otra dirección, tratar de buscar oportunidades más específicas y no necesariamente índices diversificados en este tipo de condiciones económicas? En este segmento, bueno, ahora mismo lo que sí que miraría es esto, ¿no? De moverme hacia sectores que sean más tranquilos de consumo, pues, de consumo, digamos, diario, ¿no? Alimentación, salud, energía, ropa, todo este tipo de cosas, o comunicaciones, ¿no? E incluso algunas cosas de informática, porque hay cosas de informáticas, pues no sé, por ejemplo, Microsoft, que es tecnológica, es de consumo diario, ¿no? Porque al final muchas empresas trabajan con este software y no van a dejar de pagar la suscripción de un día para el otro porque dejarían de poder trabajar, ¿no? Y esto sucede con muchas empresas informáticas también. Por tanto, no se trata, se trata de efectivamente ir a buscar en esos sectores esas empresas que hacen eso, ¿no? Que tienen una capilaridad muy alta, ¿no? Tienen muchos clientes y además su consumo es recurrente, ¿no? Que van a este tipo más centrado en la suscripción de productos que son de consumo habitual, ¿no? Entonces, toda esta parte sería idealmente donde irse si lo que esperas es que haya una volatilidad elevada y lo que buscas es un poco más de tranquilidad. Entonces, en ese caso, sí es verdad que irse directamente a los índices, pues no puedes hacer esa criba, ¿no? Porque dentro del índice va a haber todo. Entonces sí que puedes irte igualmente a Ujú. indexados de sectores defensivos, por ejemplo, que pueden ser, pues, indexados, por ejemplo, de empresas con dividendos elevados. Normalmente ya suelen estar en ese segmento de empresas porque este tipo de empresas suele dar un dividendo elevado, ¿no? Entonces Exacto, hay sí, yo muchos, hay muchos, sería selectivo en esto, no iría sí. directamente a índices grandes ahora mismo. Sí, siempre hay un producto para cada situación. Qué bueno que lo mencionas, el tema de los dividendos también, porque es muy importante esta parte. Pero te quiero girar un poquito hacia, bueno, esto que nosotros estamos acostumbrados a ver siempre, que es en términos de la curva de rendimiento de los bonos de 2 y 10 años de los Estados Unidos, ¿Vale? que se ha desinvertido bueno, un poquito más de 26 meses que no veíamos esto. Este reciente cambio, de nuevo, está haciendo que muchas personas especulen sobre un indicador de recesión, o sea, lo que se considera un indicador de recesión, que vamos a irnos a recesión. Hay mucha especulación en todas las noticias con respecto a esto. Es preocupante, nos deberíamos preocupar por esto, es algo pues, tú consideras que es relevante en términos para determinar un poquito si pues estamos en peligro de recesión futura. Háblanos un poquito sobre esto. Bueno, la verdad es que cuando sucede esto de la desinversión de la curva, el 100% de las veces, ¿no? En la era moderna, siempre que ha sucedido esto, siempre luego llega una recesión, ¿no? Y más o menos desde el momento en el que hacen el máximo de tipos de interés hasta que llega la recesión, la media está en torno a los 18 meses, ¿no? Con lo cual, si se vuelve a repetir, y de momento pues las estadísticas son tozudas, ¿no? Porque el 100% de las veces ha acabado en recesión, pues esta vez también acabará en recesión. Ahora bien, que acabe en recesión no quiere decir que las bolsas tengan que tener grandes caídas. No siempre las bolsas caen porque haya recesión. De hecho, pues más o menos es verdad que la mayoría de las veces sí,
pues digamos que en 80% de las veces acaba cayendo también las bolsas, pero en un 20% no. Entonces, en general, sí es un indicador de recesión y como decíamos, hasta ahora ha sido un indicador que nunca ha fallado y por tanto, pues hay que tener un cierto cuidado con respecto a las bolsas. Es verdad que ahora mismo, a diferencia de otros momentos, tampoco hay algo que nos dé una señal de que haya una burbuja o algo que esté funcionando mal en los mercados. De momento no hay nada que puedas decir que pueda volar por los aires y hacer estragos con los mercados. Entonces, tampoco veo que tenga que ser algo catastrofista, sino que simplemente entrar en recesión diría que sí, una pequeña corrección de las bolsas también, pero tampoco me esperaría grandes caídas como, pues, no sé, los años 2000 o el 2008, ¿no? Que fue tremendo. Entonces, yo tampoco no lo veo como algo muy preocupante, pero es verdad que entrar en recesión parece inevitable un poco por las estadísticas, ¿no? Que hasta ahora siempre ha sido así, ¿no? Por tanto, la típica frase, ¿no? De esta vez será distinto que se dice en los mercados, pues probablemente esta vez tampoco, ¿no? Sí, muy, muy importante eso. Total, total. Bueno, vamos a hablar de otro tipo de activo. En este caso hablamos de los activos digitales, cripto, Bitcoin. ¿En este momento hay riesgo o no? Algunos analistas consideran que las elecciones, independientemente de quién las gane, van a beneficiar a Bitcoin. No sé qué opinas. Pues la verdad es que sobre criptomonedas no es algo que sigamos mucho en el despacho. Para nosotros es más gambling, ¿no? Es más una apuesta de decir, bueno, pues vamos a poner algo y es verdad que muchos clientes pues también tenemos algo de criptos, principalmente las de mayor peso, pero se nos hace muy difícil valorar realmente qué vale un Bitcoin o qué vale un Ethereum o para qué se puede llegar a utilizar, ¿no? Porque por ahora el uso real no existe o es mínimo y principalmente lo que se acaba haciendo con las criptos es especular, ¿no? La mayoría de la gente que está dentro de las criptos no es porque sea un ferviente creedor del futuro y de su uso futuro y de lo grande que van a ser y de cómo van a pasar por encima de las divisas que ahora mismo son hegemónicas, ¿no? Como el dólar, por ejemplo. La mayoría de la gente no piensa esto ni está en las criptos por esto, está simplemente porque vienen a especular y a intentar doblar o multiplicar por 10 si es posible, ¿no? Por lo tanto, para mí ahora mismo es simplemente esto es pura especulación. Entonces, no entramos francamente en valorar estas criptodivisas. Sé que sí, en esto realmente no os puedo dar una opinión formada porque prácticamente no nos lo miramos desde otra perspectiva, ¿no? Ponemos algo de dinero y si conseguimos doblar, pues francamente nos vamos de vacaciones con lo que hemos ganado. Y esa es nuestra intervención con respecto a las criptos, ¿no? Sí, se hace muy difícil. Estoy totalmente de acuerdo. Es muy difícil, pues, ver el valor justo de algo que no tiene valor intrínseco, ¿no? Que es basado puramente en la especulación. Yo siempre lo he dicho con respecto a las criptomonedas. Ciertamente han cambiado las cosas, pero bueno, todavía queda mucho dinero institucional entrado en criptomonedas, quizás ofreciéndolo como una oportunidad futura para inversores, pero va a ser muy difícil crear el marco legal para que las criptomonedas tengan una estabilidad en el mercado. Así que estoy de acuerdo contigo en eso, Sergey. Te quería preguntar, sobre Jerome Powell, que enfrió las expectativas de otra rebaja de tipos el otro día durante su discurso. Dijo, hey, ok, ya hice una rebajita bastante considerable, pero ojo que no estoy diciendo que esto es lo que va a pasar en el futuro. Y señaló que posiblemente van a ser 2 recortes de tasa este año si las condiciones de nuevo lo permiten. De hecho, la posibilidad de un recorte de hasta 20 puntos básicos en noviembre cayó a solamente 35%. En tu opinión, ¿crees que con todo lo que estamos viendo, bueno, esto me imagino que cambió con todas estas situaciones de esta semana, pero Sí. ¿crees que la Reserva Federal, independientemente de eso, va a ser igual de agresiva o mucho menos agresiva en la siguiente reunión? Hombre, igual de agresiva que ahora, en este que hicieron 50 puntos básicos, ¿no? Sí. Obviamente no, va a ser menos casi, bueno, con toda probabilidad. Pero yo creo que la senda bajista, a menos de que realmente de aquí a la próxima reunión realmente haya un problema y el problema del petróleo se extienda porque se extiende el conflicto en la zona del Oriente Medio y la cosa va en serio, que impida, ¿no? esa bajada por cautela, de no sea que la inflación se nos dispare, yo creo que seguirán bajando progresivamente pues esos 25, 20 puntos básicos progresivamente, ¿no? Reunión tras reunión.
no solo por la economía americana, que, bueno, ya lo dijo en la última reunión además, ¿no? Que ahora mismo ya la inflación no le preocupaba, parece que ahora pues puede entrar otra vez en juego, sino su preocupación eran los puestos laborales, ¿no? Hasta ahora han conseguido controlar muy bien la economía, porque, por ejemplo, como os decíamos antes, ¿no? En Europa y en Reino Unido estamos prácticamente en recesión, ¿no? El Reino Unido ya lo ha estado y en Europa estamos rozándola, con unos tipos todavía altos también. Entonces, en Estados Unidos yo creo que va a intentar hacer el juego o intentar hacer lo que nunca ha pasado, ¿no? Que es bajar los tipos progresivamente sin dañar el mercado laboral y conseguir salvar la situación con una no recesión, con un no soft landing, ¿no? Que siempre anuncian. Entonces, yo creo que sí que seguirán bajando los tipos a menos de que vean que realmente la inflación puede ser un problema porque se ha pues, desmadrado, ¿no? Todo el conflicto en Oriente Medio. Entonces, si no pasa esto, yo creo que seguirán bajando, no solo por el tema de Estados Unidos, sino porque al final, entre comillas, ¿no? La Reserva Federal es también el banco central del mundo, en el sentido de que pues muchas zonas, como especialmente Reino Unido y Europa, estos bancos centrales no pueden bajar los tipos si Estados Unidos también los baja, porque si creas una diferencia de tipos muy alta entre tu tipo de interés y el tipo de Estados Unidos, pues mucho flujo de dinero se va hacia Estados Unidos, el dólar se revaloriza y creas inflación contra el euro y contra la libra, con lo cual las economías que ahora están dañadas, si además su divisa se les devalúa, pues generan una inflación. Entonces entran en que tienen inflación y además tienen un problema de que la economía está parada, ¿no? Y es el peor escenario económico. Entonces, yo creo que por las dos vías, si ve que no estalla el conflicto, que no daña la inflación, darán pie a bajarlas un poco más, no solo por Estados Unidos, sino también pensando en sus socios comerciales, porque gran parte del comercio lo tiene con Europa y Reino Unido, ¿no? Entonces, si acaba de cortar las alas a estas dos, pues es realmente daño indirectamente a tu propia economía. Sergi, quedan 34 días para las elecciones. Ayer revivimos el debate de los candidatos a la vicepresidencia. Hace unos días el cara a cara entre Donald Trump y Kamala Harris. ¿Qué esperas después de las elecciones o qué esperas en los próximos meses? ¿Cómo crees que va a impactar la elección del nuevo presidente de los Estados Unidos en los mercados y en la bolsa? Si crees que hay un candidato que puede, entre comillas, hacer sonreír más al inversionista a uno que a otro. Pues la verdad es que estadísticamente todos los años electorales, después de las elecciones, digamos de la elección de noviembre a final de año, suele ser alcista. Luego depende, ¿no? Pero en general la bolsa después de un año electoral o el primer año electoral suele tirar hacia arriba. Sé que desde el punto de vista estadístico, pues parece que va a ir bien la bolsa y continuar esta línea, ¿no? Después, desde el punto de vista de candidato, pues la verdad es que todavía es bastante difícil saber porque realmente hablan de políticas muy extremas y que son difíciles de valorar si realmente son implementables, ¿no? Entonces, ahora mismo saber qué de los dos presidentes o presidenta y presidente pueden beneficiar más a los mercados se me hace muy complicado todavía, ¿no? Porque no está muy claro exactamente cómo van a ser sus políticas y realmente, como son tan extremos los comentarios o las líneas que marcan, pues es difícil saber hasta qué punto sería implementable lo que están marcando, ¿no? Ahora mismo. Exacto. Tengo una última pregunta que me interesa muchísimo, que creo que tú, mejor que ninguna otra persona, la puedes responder, y es que, bueno, aquí en Estados Unidos está habiendo una discrepancia entre los números que están siendo reportados y lo que estamos viendo en las empresas más grandes del país, reduciendo su personal. Pues estamos viendo también que la deuda, tanto la deuda personal como la deuda de las empresas, está aumentando. Sin embargo, se nos hace ver de que estamos en una economía sólida, que está a prueba de balas, como quien dice. ¿Cómo se vive esa situación ahora mismo en Europa? Me está interesantísimo esa parte de la ecuación, ¿no? Que es muy importante. Pues esta pregunta, la verdad es que justo el otro día lo estábamos comentando aquí en el despacho, porque parece que hay, y en Europa también, hay una disociación entre la realidad de las personas que viven en la calle, o sea, que viven en la calle me refiero al ciudadano de a pie,
no la persona que no tiene casa, sino al ciudadano de a pie que sale a trabajar todos los días, hay una diferencia abismal entre su situación y la situación de los mercados y la situación de las economías, ¿no? Parece que las economías están funcionando bien, no hay problemas, pero después cuando miras la gente de a pie, pues resulta que realmente están pasando por una situación económica un poco límite, ¿no? Con toda la subida de los tipos de interés durante tanto tiempo que todavía están altos, pues han afectado mucho a las hipotecas, han afectado mucho los créditos, por tanto, han quitado mucho poder de compra a estas personas, ¿no? Y realmente es una situación muy parecida a la que tú estás narrando desde Estados Unidos, o sea, que realmente está totalmente disociado lo que es la situación de la persona a pie, ¿no? De a pie, el trabajador, con respecto a cómo salen los números de las empresas, ¿no? Los números de las empresas siguen espectaculares, baten rentabilidades y rendimientos año tras año, pero en la calle eso no tiene un reflejo, ¿no? Porque la inflación ha sido muy superior a las subidas salariales y además han tenido que cargar con un incremento de las tasas de interés que les ha llevado a tener que desembolsar más de su ahorro o más de su dinero para pagar esas deudas, ¿no? Hipotecas que les han subido las tasas. Entonces, yo creo que la situación es muy parecida. Y esto lo tenía muy claro en Europa, pero justo estas últimas semanas había leído varios artículos en Estados Unidos que reflejaban exactamente la misma situación, ¿no? Así que creo que estamos, digamos, en las dos zonas vamos igual en ese sentido, desgraciadamente, ¿no? Porque al final, en algún momento, esto acaba resintiéndose en las empresas, porque si las personas cada vez van perdiendo más ahorro y pueden gastar menos, pues entonces ese consumo menor, sin lugar a dudas, acaba afectando a los números de las empresas, porque si consumen menos, pues menos ingresos, ¿no? Eso está tan sencillo como esto, ¿no? Muy, muy interesante ver cómo se está sosteniendo quizás la economía con un aumento en la deuda personal bastante significativo que en cualquier momento puede causar, como tú decías, impacto económico. Me interesa mucho ver que también Europa está viviendo esa situación también en la que el bolsillo de las personas y los números económicos no coordinan. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Sergio. Muy, muy bueno Muchísimas gracias a la vosotros por la conversación. invitación, porque ha sido un placer. Sergi, te seguimos en tu canal de YouTube. Para toda la gente que nos está viendo, ¿dónde podemos encontrar contenido, redes sociales? Porque creo que es muy interesante tu punto de vista y habrá mucha gente que quiera seguirte. Bueno, se busca Sergi Torrents en YouTube y ya está, no hay más. O sea que, Directamente. Muy muchas bueno el canal gracias de YouTube por de la Sergio, by the promoción. way, guys. Ajá, ajá. Bueno, Sergi, ha sido un placer. Muchísimas gracias y gracias por compartir este ratito con nosotros. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Un placer. Hasta luego. Bueno, Bienvenido cuando quieras, Sergio. bienvenido cuando quieras, Sergi.